Hola, ¿sabes por qué el Principado de Mónaco no es parte de Francia? ¿Y sabes por qué es un principado? No, bueno, vamos a ver todo eso juntos ahora mismo. Ubicado al sur de Francia, en la costa mediterránea y cerca de la frontera italiana, el Principado de Mónaco tiene raíces más profundas de lo que ciertos clichés sobre este pequeño país europeo podrían indicar. Este pequeño estado soberano, el segundo país más pequeño del mundo después del Vaticano, tiene aproximadamente 2 kilómetros cuadrados y solo cubre alrededor de 200 hectáreas. El Vaticano abarca solo unas 200 hectáreas, lo que equivale a una gran explotación de cereales francesa, en la que hoy en día vivirían cerca de 40.000 personas, generando un Producto Interno Bruto, es decir, el Producto Interno Bruto, que es toda la riqueza creada por la economía monegasca de 6,63 mil millones de euros. Aún así, en resumen, como habrán entendido, Mónaco, a veces apodado La Roca, debido a su configuración geográfica, no tiene nada de muy común. Esta ubicación geográfica escarpada, que parece una cala rodeada de relieves, es fundamental en la historia del territorio. Al hablar de la historia monegasca, no solo nos limitaremos a los 2 kilómetros cuadrados del Estado moderno. Esta división es reciente, como verán, pero vamos a incluir su entorno directo. En resumen, el espacio que ven en el mapa está bordeado al oeste por el macizo de la Cabeza de Perro, que se eleva a más de 500 metros sobre el nivel del mar. El Monte Agel, al norte, que supera los 1000 metros, y el Cabo San Martín, al este. De hecho, la historia antigua de este espacio es poco conocida, y no es seguro que haya habido una ocupación permanente de la costa durante la antigüedad. No obstante, los antiguos autores griegos mencionan a Monoikos como un pequeño asentamiento urbano, lígure construido en la zona para precisar. ¿Los lígures son una población antigua de la zona o simplemente una tribu lígure que ocupó la zona? Sin embargo, es probable que existiera al menos un pequeño puerto en el lugar, junto con una fortificación cercana y un templo dedicado a Hércules. Posteriormente, los romanos conquistan el territorio y refuerzan las fortificaciones del sector, ubicado estratégicamente entre dos provincias romanas. Tras el colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el territorio sufrió un periodo prolongado de inestabilidad, inicialmente vinculada al paso de los pueblos bárbaros, y posteriormente al aumento de poder musulmán en el Mediterráneo, conocido como sarraceno. En este contexto, ¿quién será, en esta esquina? Rechazado alrededor del siglo XI. Después de este periodo turbulento, el territorio queda despoblado, dando paso a una nueva etapa en la Edad Media, de la cual el Estado principesco es heredero hoy. En el siglo XI, la zona depende del Obispado de Niza, que políticamente pertenecía al Reino de Provenza, el cual dependía del Sacro Imperio Romano Germánico, una de las entidades políticas más poderosas de la Edad Media, principalmente ubicadas en la Alemania actual, el norte de Italia y el este de Francia. Sin embargo, en 1191 el territorio, y especialmente el promontorio rocoso conocido como el Roca, y que ves resaltado en el mapa, pasa bajo el dominio de Génova, una poderosa ciudad comercial italiana de la época. Estos últimos realmente sentaron las bases de la Mónaco moderna, fortificando la Roca, desarrollando un verdadero puerto, así como la actividad de la ciudad. En enero de 1297, violentas luchas políticas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y entre grandes familias genovesas sacuden la región. Dos miembros de una de las grandes familias genovesas de la época se apoderarán de Mónaco por la fuerza, Francesco Grimaldi y Regner Grimaldi. ¿Y por qué les hablo de esto? Bueno, porque los Grimaldi aún reinan hoy en Mónaco, y la historia moderna de Mónaco encuentra sus raíces a finales del siglo XIII. De hecho, R.A.C. Guinier es considerado el antepasado de la actual casa principesca de Mónaco, y aparece en su árbol genealógico como R.I.C. Guinier Milonwiu. No obstante, su estadía en Mónaco será breve. Los dos Grimaldi, vistos como rebeldes por las autoridades genovesas, son expulsados de la ciudad 4 años después de haberse apoderado de ella. Por otro lado, Charles I Grimaldi, hijo de Ramon Guinier, retomará la ciudad en 1330 con la ayuda de los provenzales, convirtiéndose en el primer miembro de la dinastía en gobernar realmente sobre Mónaco. También es él quien extenderá la autoridad monegasca sobre Mentón en 1346 y Roquebrune en 1355. Los Grimaldi, por ende,
permanecerán en el roquerío jugando sus cartas estratégicamente según los tiempos. Primero protegidos por los provenzales, luego se apoyarán en Francia. De 1524, cuando pasan bajo protectorado español, hasta 1641. Es durante este periodo, en 1612, y para mostrar la autoridad del soberano monegasco ante los españoles que querían aumentar su control sobre el territorio. Es cuando aquel cuyo título era simplemente Señor de Mónaco toma el título de Príncipe de Mónaco, un título que otorga un peso político más importante al soberano monegasco dentro de la esfera de influencia española. Un título que se ha mantenido hasta nuestros días y hace de Mónaco un principado. En 1641, Mónaco intenta liberarse de las intromisiones españolas en sus asuntos internos. Intrusiones que se convierten en una verdadera ocupación del principado. Y termina poniéndose de nuevo bajo la protección francesa. Francia garantiza la soberanía de Mónaco a través de una guarnición bajo el mando del príncipe. Mientras reconoce formalmente la independencia del principado, lo que es en cierto modo una independencia bajo protección. Es a principios del siglo XVIII cuando los soberanos monegascos, que pertenecían al grupo cultural del norte de Italia como la población, se francesizan. No obstante, poco después, en 1760, Mónaco se ve forzado a firmar un tratado crucial con el reino de Cerdeña, decisivo para el futuro del principado. Presionado por los sardos y con poco apoyo de una Francia debilitada por la Guerra de los 7 años, el príncipe monegasco de la época se ve obligado a hacer concesiones. Concede gran parte de su territorio interior, limitando el principado a sus posesiones costeras y estableciendo los límites de cada entidad que quedó bajo la autoridad de los Grimaldi, ya sea Mónaco, Menton o Roquebrune. Este tratado, con más de 250 años de antigüedad, define las fronteras y delimitaciones actuales de Mónaco. Cuando estalla la Revolución Francesa, 30 años después, Mónaco no sigue el movimiento, y el soberano del Estado mantiene su autoridad, hasta 1793 año, en que la joven República Francesa ocupa el territorio. La deposición del príncipe y la anexión de Mónaco a Francia hizo desaparecer al Estado principesco por 21 años, hasta 1814, cuando Mónaco retoma políticamente. Y en 1815, el Principado pasa bajo control estrecho, protectorado del Reino de Cerdeña. En el marco del rediseño de Europa, operado tras la era napoleónica, el resto del siglo XIX no será menos tumultuoso para el Principado, ya que en 1848, Menton y Roquebrune, bajo la autoridad de los Grimaldi, se cesan y unen al Reino de Cerdeña, dejando a los Grimaldi solo con el control de Mónaco, incluso dentro de sus fronteras actuales. En 1860 Niza y Saboya fueron cedidos al Imperio francés de Napoleón III. En esta sesión, Menton y Roquebrune se incluyen y tras una votación popular deciden unirse a Francia. Al año siguiente, en 1861, se firma un tratado entre Francia y Mónaco, ratificando por un lado la cesión de Menton y Roquebrune al Imperio y reconociendo por otro lado la independencia de Mónaco. Sin embargo, desde 1865, está muy integrado en el sistema aduanero, económico y diplomático francés por un nuevo tratado. En la práctica, los príncipes de Mónaco tienen total autoridad política sobre sus 2 kilómetros cuadrados, mientras que las poblaciones francesas y monegascas pueden ir y venir de un lado a otro de la frontera, sin tener que pasar por ninguna aduana. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que el heredero de Mónaco luchó en el ejército francés a principios del siglo XX, es en 1918 que Francia y Mónaco firman un tratado que aumenta la influencia francesa sobre el Principado, y estableciendo que Mónaco pasaría a control francés si faltara un heredero legítimo al trono monegasco. Ahí se vuelve bastante caliente para la independencia de Mónaco. Más tarde, la Segunda Guerra Mundial sacude profundamente al Principado, que intentó, como otros países, mantener la neutralidad, durante un periodo en que esta noción era solo un escudo de papel. El colapso militar y luego político de Francia empuja al Principado hacia los brazos del Estado francés colaboracionista de Vichy para ahorrarse una ocupación italiana, que desafortunadamente no se evitará, ya que tiene lugar a finales de 1942, seguida por una ocupación alemana el año siguiente. Liberada en 1944 por los aliados, la postura de la Principaut-Molesé, junto a la Francia de Vichy, causará una grave crisis política, sumergiendo a Mónaco en la tormenta por 4 meses. Antes de que Francia, ahora liberada,
intervenga para restablecer el Estado de Derecho y restaurar la autoridad del príncipe sobre la roca, permitiendo finalmente un retorno a la paz civil y la estabilidad en Mónaco. En 1993, Mónaco se convirtió en el Estado miembro número 183 de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo, por lo tanto, desde una perspectiva internacional, la soberanía de un país más que un particularismo local. Sin embargo, el Estado, a pesar de pertenecer a la zona euro actualmente, no se ha adherido a la Unión Europea. En la actualidad, en noviembre de 2021, el príncipe Alberto II gobierna Mónaco, cuya condición de principado se remonta al inicio del siglo XVII. Las fronteras son resultado de acuerdos y arbitrajes iniciados en el siglo XVIII, habiendo encontrado su término en 1848, o con los acuerdos de 1861 si se quiere ser purista. El idioma oficial de Mónaco es el francés, legado de los estrechos vínculos históricos, políticos y geográficos entre Francia y el Principado, especialmente desde el siglo XIX. Así, este microestado europeo es más conocido hoy por su economía turística. Ya sea en el lujo, el automovilismo o los juegos de azar, entre otros, ha logrado perdurar hasta hoy. Para resumir lo que es Mónaco hoy, basta con leer el primer artículo de la Constitución monegasca. El Principado de Mónaco es un estado soberano e independiente, dentro del marco de los principios generales del derecho internacional y de los convenios particulares con Francia. Gracias por ver. Suscríbete para más contenido similar, deja un like y un comentario si te gustó. Con esto, te encuentro de inmediato para explorar la historia de otro pequeño país europeo, Luxemburgo.